spreading doubts of plenty. I can't drink this cup. I've got no one left who thinks I'll make it through. Oh, I've got you. I've got you. Amén. Elvira, Dios te bendiga. Chalo, Dios te bendiga, mi hermano Chalo. Gonzalo Toro. Gonzalo. Muy bien, Gonzalo Tamayo. Muy bien. Señor, mil gracias, mil gracias, mil gracias por tenerte en nuestros corazones. Te damos gracias en esta noche por las bendiciones tan grandes que disfrutamos delante de tu presencia. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Porque tú eres quien suples nuestras necesidades. Gracias porque tú eres tan especial con nosotros. No merecemos, Señor, pero tú estás con nosotros. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Aleluya, Jesús. Gracias. Gracias. Bueno, estábamos escuchando Chau Grounds. Saludo a Elvirita, saludo a Miguel Ángelo, saludo a Tata Uribe, a Gonzalo Tamayo, a Leito Manzano. Y bueno, y ahí se van uniendo otros en esta noche a esta transmisión. Bien. Bueno, para el día de hoy les contaba que vamos a ver algunos símiles que son representando el Señor Jesús hablando del reino de los cielos, y va a utilizar figuras que nosotros utilizamos mucho como figuras de, si las hablamos son retóricas, si las escribimos son de dicción, que son las figuras por las cuales nosotros hacemos comparaciones de cosas de la vida diaria con cosas inanimadas. En el caso bíblico, pues el Señor utiliza mucho parábolas, utiliza alegorías, bueno, para hacerlo, y esta es una figura de comparación que es asemejando las características de algo con otras características espirituales. Entonces, en el versículo 13 de Mateo 5, que estamos viendo el sermón de la montaña, nos dice: ustedes son, o vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder, etcétera, etcétera. Pero hoy me voy a quedar en la sal de la tierra. Saludos a hermanita Blanquita Galeano, a Dora Arbeláez, hermana Elvia y Rosa Elvira Pérez. Bien, aquí estamos. Bueno, entonces habla de el reino de los cielos. Esta sería la tercera charla del Sermón del Monte, como describiéndonos a nosotros como la sal de la tierra. Y lo que está hablando es de la descripción que el Señor da de nosotros o de sus discípulos frente al mundo, y está diciendo que nosotros somos de bendición para el mundo. Muy bien. En las parábolas que estábamos mirando nosotros, en las bienaventuranzas, que estábamos viendo nosotros, es importante notar que las parábolas nos habla de ciertas características humanas, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a mirar la sal, que es la influencia nuestra como cristianos para impedir la maldad que persevera en el mundo y que haya una corrupción tanto en el mundo, en el ámbito físico, como también en el ámbito espiritual. Muy bien, voy a mirar algunas cositas. Por ejemplo, voy a hablar algo acerca de a quienes fue dirigida
las escrituras, ¿cierto? Y fueron dirigidas a la primera instancia estamos viendo que discípulos, ¿cierto? ¿Quiénes eran los discípulos? ¿De dónde venían los discípulos? Eh, Hasta ese momento que habían hecho los discípulos y cómo es que el Señor termina diciéndoles a sus discípulos que ellos son la sal de la tierra. Esas son unas preguntas como cuando estudiábamos en las mañanas en la parte inductiva para hacerlo. Lo primero que quiero que sepamos es que los 12 apóstoles eran galileos. Si eran galileos, Galilea no se caracterizaba porque quienes vinieran de Galilea tuvieran una educación muy especial. El pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano y la formación no era como la mejor. En el verso, en Hechos capítulo 1, versículo 11, dice la Sagrada Escritura, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Está hablando de los ángeles que se le aparece a ellos cuando el Señor ha ascendido al cielo ya en la transfiguración. Y entonces está hablándoles a ellos de cómo vendría el Señor, pero se refiere a ellos como varones galileos. Otra porción de la escritura que nosotros podemos tomar es en el capítulo 4, del versículo 13, que dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, del vulgo, sin formación pues académica, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Estamos hablando cuando ellos son presentados ante el Sanedrín y el Sanedrín les dice, este grupo de personas le dicen, no pueden seguir predicando el evangelio de su maestro, el Mesías. Muy bien, entonces notamos algo, que los apóstoles en este momento, este concepto de los apóstoles del Señor no fueron gente con mucha formación, no fueron gente con catedráticos, no tuvieron una formación privilegiada. Es bueno porque vamos y tuvo que haber sido Dios el que trató con ellos, ¿cierto? Eh, es más, Nazaret no era una de las ciudades más apetecidas de los judíos, era un poco despreciada y Jesús nace en Nazaret. Entonces, eh, es algo que tenemos que tener ahí. Otra de las cosas que podemos ver en Nazaret es que el Señor Jesucristo en Galilea, por eso lo llaman en Galileo, cierto, él es de Nazaret, pero era la región, como decía el departamento acá, eh, también era el lugar donde el Señor más se movió dentro de su ministerio. Y esa reputación que les cuento ahora, pues que no era la más grande entre los judíos, de los que vinieran de a ese lugar. Por eso en algún momento dijeron, puede salir algo bueno de ahí, entendiendo que estaban despreciando a Jesús porque había salido de este lugar. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir en esto? Porque, bueno, una de las cosas por las que no gozaban era porque, pues por su situación económica y social, ellos no estaban cerca de Jerusalén, o sea que ya no iban a tener la facilidad de venir hasta el templo y tener las grandes enseñanzas que tenían los judíos. Y al ser de allí, pues Galilea y mucho más Nazaret era tan alejado que era más la influencia de los gentiles, o sea, la gente que no era del pueblo judío, que del pueblo judío. Entonces, por eso en Mateo 4:15 al Señor le dicen, hablando de Galilea, la expresión es Galilea de los gentiles, porque se consideraba que los que venían de Galilea no eran buenos cristianos, buenos judaizantes, ¿cierto? No guardaban muy bien eh, los principios de las leyes que ellos llevaban. Entonces, para ellos, como ellos estaban cerca a Jerusalén, entonces ellos eran los que tenían más vida espiritual porque estaban más cercanos a esta parte. Uno nota que la gente también a veces juzga mucho así, ¿cierto? Hay gente que ama a Dios, que tiene un gran sentido de búsqueda de Dios, pero por las labores están lejos, pero su corazón es un corazón de Dios. Y no va a faltar el que está permanentemente en el templo, aunque no tenga una vida muy dedicada a Dios, pero por el hecho de asistir más a la iglesia, entonces va a menospreciar
a una persona que de pronto tenga a Dios totalmente en su corazón. Muy bien. También vamos a mirar en el versículo 70, eh, cuando estamos hablando de Pedro, las tres negaciones de Pedro, cuando Pedro le niega otra vez y la gente lo mira y al ver a Pedro, sus actitudes, todo lo que tenía, decían verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo. Tu manera de hablar es semejante a las de ellos. En nuestra nación también nosotros tenemos características, por ejemplo los paisas tenemos eso que nosotros hablamos así, hay quienes hablan más que otros, la S la acentuamos mucho, el costeño va a cortar los finales, especialmente cuando tiene la S al final de las palabras, que no es palabra sino palabra. Los bogotanos van a hacerlo en una manera que para nosotros es singular, y en el caso de los galileos frente a los otros judíos tenían esa forma de hablar que los demás les juzgaban. Cuando había un Galileo, prejuzgaban al Galileo y ya tenían ese concepto en la parte religiosa, ¿cierto? Dicen, tu manera, eres un Galileo, la forma en que hablas te delata. Muy bien. ¿Qué más podíamos hablar en cuanto a los discípulos? Que los discípulos eran de un pueblo muy sencillo, no eran personas de influencia, no lo eran, no eran bien vistos por el mundo, no eran muy grandes ni muy importantes. Hoy en día vemos unos conceptos, y yo escucho a veces, oyendo a mucho coaching cristiano, pues, coaching de pastores, coaching que quieren hablar un poquito acerca de la actitud que alguien debe manejar de influencer y esas cosas. Y uno dice, uno nota cosas en ellos que no eran similares a lo que hoy se quiere manejar en cuanto a la imagen, ¿cierto? Ellos no eran personajes con una gran... Mateo capítulo 4 del 18 al 21 va a hablar de ellos y dice, andando Jesús junto al mar de Galilea había dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces aquí estamos mirando que una de las características de al menos 4 de ellos es que eran pescadores. ¿Qué más vemos en cuanto a los apóstoles? Entre ellos va a mencionar Mateo 8 a Mateo, que es un publicano, que fue llamado detrás de la mesa de los tributos. Otra es que ellos eran pobres, y otra es que en cuanto a la influencia política, no tenía ninguna influencia política, pues si eran judíos, los judíos no tenían en ese momento influencia política, eran esclavos. Ellos no podían pertenecer a ningún movimiento político porque eran esclavos. Entonces la injusticia que hacían con ellos nunca se iba a poder corregir, y eran despreciados por los líderes religiosos, porque ellos, hablando de los apóstoles en Juan capítulo 7, yo creo que vaya conmigo a Juan capítulo 7, el verso 49, pues uno va como mirando en la Biblia todo lo que se habla de ellos y puede tener un perfil de esa parte, ¿cierto? Entonces en el 7:49 dice más, bueno, vienen hablando la gente lo que opinaban acerca de Jesús, y no solamente de Jesús, sino de los que acompañaban a Jesús. Y terminan diciendo, esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Entonces aquí está hablando de ese concepto de ellos, que son malditos porque tenían esa posición. Bueno, me pongo a mirar a estos apóstoles que Jesús llama y que Jesús les va a decir, vosotros sois la sal de la tierra. ¿En qué momento ellos pueden ser influencers? ¿En qué momento ellos pueden ser sal? ¿En qué momento o en qué forma el Señor los está viendo? No como la sal de Galilea, no como la sal de Judea o la sal de Palestina. Está hablando acerca de ellos como la sal de la tierra. Y eran estos personajes que estamos mirando,
que no tenían características. Pedro, Andrés, Jacobo, Santiago, Juan, Simón, Tadeo, Judas, Bartolomé, ninguno de ellos. Los ve uno como, que uno diga que a alguno de ellos Dios los vaya a usar. No, no. Tal vez nosotros como pastores, y yo lo estoy hablando ya en mi campo como pastoral, cuando estamos en la iglesia formando líderes al comienzo de nuestros ministerios, siempre vamos a caer en ese error. ¿En el error de qué? De mirar las personas que tenemos a nuestro lado y de esperar que las personas que tienen más formación, más capacitación, son las que en el área vocacional o del servicio de la iglesia van a ser más funcionales. Esos que pintan son tan pintas que al último es pinta y al último ya no es pinta sino que espanta, ¿no? Porque no, el Señor busca algo dentro de cada uno de nosotros que va a dar una gran señal para el servicio a Él. Capítulo 1, versículo 26, y yo creo que podemos ir hasta el 29 de Primera de Corintios. Nos va a decir: mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Estamos hablando de que en el momento que Pablo les estaba hablando a quienes servían a Dios, esa era la condición de ellos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, aquí no hay forma de gloriarse en sus propias fuerzas, sino que es en el Señor. Entonces, aquí yo quiero que veamos una posición bíblica que a veces se desecha, y es: la gloria no está en el mensajero. La gloria la vamos a encontrar en el mensaje. Entonces, no está, nosotros somos simplemente vasos. La Biblia nos describe de esa manera, ¿cierto? Y lo que hay dentro de nosotros es la gloria de Dios. Nosotros no tenemos esa posición. Dios es el que nos llamó. Entonces recuerde, lo más importante es la gloria del mensaje, no la gloria del mensajero. No nos sirve de nada tener tantos títulos, no nos sirve de nada tener posiciones cuando no entendemos o no entenderíamos el mensaje de la palabra. Y lo más importante es que nosotros seamos humildes mientras que el mensaje sea grande. Y les estoy hablando cuando Pablo les escribe a los líderes, que les está diciendo de esta manera, ¿cierto? Que son lo vil del mundo, lo más pequeño, que el Señor llamó para avergonzar a los sabios. Ya corría el año 55, 56 después de Cristo. Y no estamos viendo ningún apóstol, ningún discípulo ufanándose de títulos y de posiciones, ¿cierto? Era gente normal. Entonces vuelvo a lo que el Señor dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cómo es posible que gente pobre, cómo es posible que gente insignificante, que gente que ha sido perseguida, vaya a desarrollar una influencia en el mundo, vaya a ser un influencer en el mundo, ¿cierto? Entonces aquí lo primero que quiero que usted y yo veamos, y que lo acabo, algo he mencionado en este instante, es que no es Él. Nosotros somos instrumentos de un mensaje que es el que transforma el mundo. Nosotros no transformaremos a nadie. Como dice mi Señor Padre, no sanamos ni un icono. El que obra es Dios. Y dice las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en Lucas capítulo 16, el verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús, y todo eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando acerca de la sabiduría nuestra
no va a venir de ahí. Claro, nosotros tenemos que ir a la palabra, ser formados por la palabra, acercarnos a la palabra. Pero yo quiero decir una cosa, los títulos en el campo espiritual no tienen el valor que nosotros a veces queremos colocar de esta manera, porque es que nosotros a veces creemos eso. Recuerdo cuando nosotros manejamos proyectos de rehabilitación, pues estábamos al frente, manejando los centros de rehabilitación, y muchas de las personas que llegaron al centro de rehabilitación a apoyar el trabajo, que venían como voluntarios, eran psicólogos, médicos, trabajadores, todavía tenemos, gracias a Dios, llegan hermanos que son en esta área muy importantes y que llegaban y llegan a apoyar. Pues recuerdo momentos donde me tocó ver a un psicólogo escondido debajo de un escritorio porque uno de los muchachos de un programa infantil, en una institución infantil, se había enojado. El muchacho es un muchacho muy jovencito, tenía como 14 años y era muy grande, era un muchacho de la costa pacífica. El psicólogo estaba muerto de miedo y me llama la atención porque muchas veces este muchacho tuvimos conflictos, algunos líderes que estábamos allá, que éramos líderes cristianos y que no teníamos toda la formación que él tenía, entre comillas, y eran los títulos de él. De hecho, nosotros trabajábamos 24 horas con los muchachos, casi que 24 horas, vivíamos con ellos, comíamos con ellos, nos levantamos temprano, nos acostaba, a veces dormíamos 3 o 4 horas, depende de las circunstancias que se vivían, y nosotros teníamos un sueldito mínimo. Este hombre tenía, pues era el psicólogo, como decir en términos de hoy, me ganaba como 4 o 5 milloncitos de pesos y nosotros nos ganábamos el mínimo en esa época, que es como decir 800 y no sé cuánto de mil de pesos, que no nos alcanzaba para muchas cosas. A veces ni podíamos bajar del lugar donde trabajábamos, que era una finca, porque no nos alcanzaba escasamente para sobrevivir. Pero nosotros decíamos, qué triste, que Dios obra en estos muchachos y los cambios que se empezaron a ver en ellos fueron grandes y fueron por la transformación a través de la palabra, a través de la sabiduría que Dios nos dio, que no era una sabiduría humana, y éramos líderes espirituales, salíamos de ese lugar, veíamos si uno de los líderes espirituales no nos quedábamos, encontrábamos una locura y era la influencia de la vida de oración, la influencia de la palabra, la que en estos muchachos producía cambios. De hecho, cuando preguntan por programas de rehabilitación para drogadictos, yo recuerdo que en el centro donde no, de la corporación El Hermano, de mi papá, el hermano Manuel Castañeda, muchas veces venían de varias universidades a hacer investigaciones porque veían que se trabajaba con gente que era de la calle, indigentes. En la calle hay dos tipos de personas, ¿cierto? El que es de la calle y el que es en la calle. El de la calle es el que se crió en la calle y no tiene Dios ni ley, ni le importa familia ni nada. Y el que está en la calle es aquel que se vino de la casa porque hizo un daño por el barrio, robó, su familia no se lo aguantó más. Y decían, ¿cómo puede una persona, 50 personas de estas convivir en un lugar y no darse puñaladas ni nada? Porque el nivel de agresividad bajaba mucho. Sencillamente porque las personas que estábamos al frente en ese momento, que algunos estábamos en formación de muchas cosas, de la vida espiritual, de la palabra, queríamos saber un poquito más cómo trabajar con adictos, pero realmente eso no era el valor de nosotros. El valor que teníamos era solo la palabra. Y muchas de las cosas que después aprendimos, que eran buenas porque después vimos que otras cosas que lo científico aprobaba, era en contra de lo que Dios quería hacer en la vida de estos muchachos. Lo aprendimos después. Fue Dios en nuestra ignorancia que al orarle a Él y pedirle sabiduría, derramó de su gracia. ¿Por qué lo digo? Porque los apóstoles fue igual. El Señor derramó de su gracia y ellos lo aprendieron en una relación con el Espíritu de Dios. Yo te quiero decir algo en esta hora. Eso que el Señor habló de que ellos fueron sal, y hermano, fue una sal tremenda. Pues una sal en el concepto de qué es la sal, ¿cierto? Y ya voy a hablar de la sal. Porque la sal preserva de la corrupción. Se dice que antiguamente en el oriente, en esos pueblos orientales, se hacían negocios
y se sellaban con sal, porque la sal era señal de preservante. Entonces, al hacer el negocio, cada uno se regalaba sal. ¿Y por qué sal? Pues porque la sal era un preservante, ¿cierto? Entonces, cuando estamos mirando esta parte, necesitamos vernos como Dios nos ve, que lo que Él nos ha dado preserva, tiene unas características especiales. Entonces, el impacto de los discípulos del Señor, pues imagínense, todavía lo estamos teniendo. 12 hombres llamados por el Señor, y Dios les permite que vayan a predicar por todo el mundo, y esos 12 hombres revolucionaron el mundo. Voy a traer en algún momento unas estadísticas. ¿Cómo creció la iglesia con esos 12 hombres? Y hoy que somos disque miles, ¿cómo la iglesia se estancó con tantos miles que hay? Porque esos 12 no aprendieron a depender de otra cosa diferente que de la palabra. Yo les he hablado de estos instrumentos que tengo acá, ¿cierto? Diccionario, que concordancia, que versiones de la Biblia. Pueden ser herramientas, pero son solo herramientas. Mire usted los reformadores, ¿en qué momento fueron capaces de fundar tantas iglesias, de moverse por todo el mundo, aún de escribir la Biblia en su propio idioma, siendo perseguidos? Algo estaba pasando. Era ese poder de Dios, esa gracia de Dios que les guiaba, y no puedo despreciar el hecho de cada día crecer más en la palabra, qué bueno, pero más que eso, necesitamos nosotros entender que el impacto que ellos dieron no es porque ellos se graduaron en ninguna universidad, y no estoy en desacuerdo con que alguien crezca en la palabra. De hecho, soy alguien que me gusta estudiar la palabra y formarme y estar creciendo académicamente, pero la grandeza que nos describe la escritura, comenzando por las bienaventuranzas, es esa sal que Dios da. Es más, la Biblia dice que si la sal se pierde, ¿con qué será salada? Hoy estaba buscando un libro que me gustó mucho y quisiera volverlo a leer, de Eduardo Cañas. En sus inicios, me gustó mucho, mucho ese libro que él escribió en sus inicios, y se llama Cuando la sal pierde su sabor, que habla un poquito acerca de estas características de la sal. A ver, entonces si vemos la sal va a servir para guardarnos de la corrupción, ¿cierto? Una cosa que uno va a mirar por la Biblia es que en el mundo hay corrupción. Y si lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual, los seres humanos tienen la característica de buscar la corrupción. El ser humano le encanta más las cosas fáciles. En alguna ocasión alguien decía que en nuestra nación, por la influencia que tuvimos del narcotráfico, decía que nuestra nación, la gente de esta generación, estamos hablando de mi generación, para acá, era gente con una mentalidad, él utilizaba el término mafioso, ¿cierto? Queriendo decir que era obtener el mayor dinero con el menor esfuerzo. No es posible. No es posible. El fruto de toda una vida de trabajo será... Sí, eso podría ser, pero eso que caiga del cielo, a nadie le va a caer del cielo. Entonces el mundo en el que nosotros vivimos, no estoy hablando solo de nosotros los colombianos, sino el mundo en el que vivimos, es un mundo donde la gente tiene ese concepto de adquirir lo mejor en el menor tiempo posible. Y esa consecuencia hace que vengan, bueno, y esa actitud hace que vengan consecuencias terribles. La Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ¿cierto? En el capítulo 5 del libro de Gálatas, en el versículo 19, yo creo que se va como hasta el 21. Espero que me está devolviendo. Gálatas capítulo 5. Mire lo que el Señor habla acerca de la condición humana. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, el ser humano, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, las celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas estas cosas semejantes, dice la Sagrada Escritura. Eso es lo que hay en el mundo. ¿Para qué Dios nos mandó a nosotros? Nos mandó con un propósito,
¿Para qué mandó a sus discípulos? Con el propósito de salvaguardar el mundo. En la parte escatológica bíblica, en los eventos del porvenir, usted sabe por qué hoy estamos en la tierra en una situación muy horrible. Pero aún así, yo quiero decirle, todavía los juicios de Dios por acá no pasan. Y alguien dirá, pastor, ¿y es que hay algo más duro que esto? No, todavía nosotros tenemos sed, pero tenemos Coca-Colita refrigerada en la nevera. Tenemos sed, pero tenemos en donde refrigerar agua y tenemos agua para tomar. No, 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 no. Lo que la Biblia dice que viene para el mundo cuando la iglesia desaparezca es terrible. Pero ¿sabe por qué? Según la escritura, no ha pasado y no ha venido todo ese juicio. Porque mientras nosotros estemos aquí, el Espíritu Santo está con nosotros. Y la Biblia en la parte escatológica enseña que el Espíritu Santo de Dios y la iglesia son los que evitan que esos juicios de Dios lleguen. Los que preservan la humanidad. Usted y yo preservamos la humanidad con una vida guardada para Dios, ¿cierto? Entonces nosotros somos preservadores que aún impedimos el concepto de corrupción en el mundo, y cuando nosotros predicamos el evangelio y lo llevamos a este nivel, el mundo entiende a través de la predicación del evangelio que hay transformación. Me ha encantado ver lo que está sucediendo hoy en el mundo. Está sucediendo cosas raras. ¿Qué cosas raras? Que los cristianos salen a los balcones a cantar y sacan sus equipos. Que la gente cristiana, a veces, algunos gobernantes, ya hemos visto varios de Latinoamérica, que llaman a predicadores a sus exposiciones en este momento de coronavirus, que piden orar por la nación, que por las calles llevan pastores para que vayan y enseñen el mensaje del evangelio de la paz. El mensaje del evangelio se hace presente, y en momentos de estos es cuando más el evangelio se está mostrando. La gente lo está haciendo, los médicos en los hospitales hacen cadenas de oración, la policía sale a las calles y tienen este proceso, y gracias a Dios, yo estoy muy contento con las noticias que escucho del territorio donde yo estoy, aquí en Sabaneta. Estoy feliz porque hoy la noticia que daba la alcaldía era que no hay ni un caso en este instante. Ya los que estaban salieron de ese momento y no hay ni un caso de coronavirus. Pero no crea que eso es de gratis. Sí, él ha cerrado las fronteras, pero hay gente que ya ha cerrado fronteras y no. Pero también yo le atribuyo a la luz de lo que veo por la palabra, de que es que todas las noches se sale por las calles a hablar del Señor. Hay una palabra de consuelo a la gente, hay una palabra que viene de la escritura, están trayendo continuamente, hay diferentes artistas, pero hay noches especiales donde directamente se está cantando, se está alabando al Señor. La gente sale a sus balcones con su celular, adoran al Señor, bendicen al Señor. Como les contaba hace unos días, en mi propia unidad yo escucho que mucha gente que es secular en cosas de fe. En la Semana Santa me gustó el curita del barrio que puso a puros pastores que cantan. Puso a Jesús Adrián Romero, puso a Samuel Hernández, Jesús Adrián, bueno, pero Samuel Hernández, puso a otro. Decía, vean a este año, si él supiera, si el cura supiera que lo que está poniendo a puros pastores a predicar con la música, no, no importa, qué bien, eso está bien, muy bien por él, que abrió sus puertas para eso. Entonces el mensaje del evangelio preserva. Entonces cuando yo escucho en municipios como Sabaneta que no hay por el momento, que eso no es cantar victoria, pero esto, y hay unos principios de Dios moviéndose, en hermano, yo he visto naciones que han sido transformadas por la palabra. Y es la oración, que donde el evangelio se le abran las puertas, Dios va a orar, Dios va a preservar, Dios se va a mover. Hay una gran bendición de parte de Dios, y ojalá y se sigan abriendo las puertas y podamos seguir viendo la gloria de Dios en lugares como los que en este momento estamos viendo, donde hay apertura para que el evangelio sea enseñado, sea predicado y que la gente pueda acercarse a Dios. Capítulo 20 del libro de Hechos, versículo 20. Vamos a mirar que la escritura dice, está hablando cuando Pablo se despide de los hermanos que están, los ancianos de Éfeso, y dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros, está hablándoles él, y de enseñaros por todas las casas.
Y el 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces Pablo le está diciendo que una de las cosas que uno va a encontrar desde Hechos de los Apóstoles es que él era sal de la tierra. Hermano, y donde el evangelio llega, hay bendición. Hay bendición. Cuando llegamos al evangelio en nuestra familia, mucha gente empezó a criticar. Se metieron al evangelio, Manuel se metió al evangelio. No, ahora hay que va a ser pobre. Va a ser pobre y miserable. Y venía de una situación, bien difícil, y Dios empezó a glorificarse de una manera especial. Entonces ya lo último, la gente ve que usted se entrega al evangelio y le dice, no, le va a llevar la plata al pastor, o no, empiezan a hablar lo que no es. Y entonces cuando usted empieza a crecer en el evangelio, que el Señor empieza a bendecirle, y empieza usted a vivir el evangelio y a comunicar el evangelio, y Dios a prosperarlo. Tal vez usted llegó a la iglesia y lo único que tenía era una bicicleta. Después pasó a tener una moto. Tal vez hoy tenga un vehículo y tenga su casa. Y entonces la gente le dice, ay, usted se volvió pastor. Y entonces, la bendición de Dios. Yo ando porque yo soy sal, pero en el caso de la preservación, yo soy sal. Conozco empresarios que me han preguntado, me dicen, pastor, no conoce una persona que trabaja en esta área. Es que es una bendición tener gente cristiana trabajando en la empresa. Cristiana de verdad. Porque hay gente cristiana, o que se las da de cristianos, que dan unos malos testimonios en muchos lugares. No, aquí estoy hablando de gente que ama a Dios. Es de verdad, ¿cierto? Mateo 12:19, hablando de la sal, ¿cierto? Dice, no contenderá ni gozará, ni nadie oirá en las calles su voz. Y cuando el Señor Jesucristo lo estaba hablando en este precioso pasaje de Mateo, capítulo 12, viene hablando de cómo Dios, el Señor habla de las sanidades que vendrán y las bendiciones que llegarán a través del Señor. Muy bien. ¿Quién era Jesús? Jesús no era un revolucionario en el sentido que hoy la gente lo quiere colocar. Lo que revolucionó a la gente no era la rebeldía de Jesús. Lo que revolucionó a la gente era la palabra de Jesús, que era una palabra que vivificaba. Cuando se habla de la sal, uno va a mirar que para que la sal tenga efecto, la sal tiene que ser aplicada. De nada sirve que alguien conozca del Señor y esconda el mensaje de la palabra para él mismo. La palabra de Dios tiene que ser aplicada, tiene que ser llevada a un mundo donde hay corrupción. Siempre que uno va a ver los discípulos del Señor, ve la necesidad de que salgan. De hecho, el Señor dijo que ellos irían por todas partes, ¿cierto? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Tuvo que ocurrir para que la sal se regara. Pues una gran persecución. ¿Para qué? Para que los judíos fuesen por todo el mundo e influyeran en todo el mundo, ¿cierto? Y esa influencia de ellos es sal. Porque dice la escritura, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Pero mire que usted para arreglar una buena carnita, le coloca su cantidad de sal, ¿cierto? Para poder que ella dé lo que tiene que dar. Entonces, es especial. Yo leía en varios comentaristas al buscar esto y ellos decían que la sal significaba darle sabor al mundo. Sí, que hacían menos aburrida la vida. Sí, y note que cuando uno llega a los caminos de Dios, lo primero que sucede en la vida es que la vida coge otro sabor, ¿cierto? ¿Necesitamos licor para hacerlo? ¿Necesitamos narcóticos, drogas para hacerlo? No, no. Por ahí en estos días escuchaba un mensaje que decía adictos a Cristo. No, nosotros no somos adictos a Cristo. Somos sal y la sal que tenemos nos la ha dado Él. Él es el que nos sala. Si perdiésemos esa sal que Dios ha colocado, ese sabor de sal que tenemos como creyentes, ¿qué seríamos nosotros para el mundo? Nada. Pero nosotros somos bendición. Y usted tiene que meterse en algo, mi amado hermano. Usted donde está es bendición. En esa empresa donde usted ha estado trabajando,
usted es la bendición de esa empresa, pero no se lo crea usted mismo y ya. ¿Qué hace usted para hacer sal en ese lugar? Puede llegar usted a la persona que tiene necesidad y su palabra es una palabra que es la palabra de Dios que va a sanar las personas, y en medio de ese sinsabor de la vida, este mensaje del Evangelio a través de nuestros labios va a impactar las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque yo quiero decirte y quiero hablar de dos requisitos para que salemos la tierra, ¿cierto? Uno, tenemos que tener el carácter nuestro de acuerdo a nuestras enseñanzas. El caso que hablábamos ayer de las bienaventuranzas, qué bueno que las vuelva a leer. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas muestran cómo es que es la vida de nosotros, en medio de tener o no tener. Si ellos se quejan por el salario, nosotros estamos felices de que Dios está orando. Dios va a orar, Dios va a orar, pero nosotros como creyentes no somos sindicalistas. Nosotros como creyentes no estamos en contra de dañar las cosas, al contrario, nosotros tendríamos que ser pacificadores para que el Señor pudiese obrar, ¿cierto? En 1 Timoteo 4:12 dice la escritura: ninguno tenga en poco tu juventud. Está hablando de Pablo a Timoteo, que Timoteo estaba consagrado a Dios y había sido enviado, y qué bendición que el Señor permitió que él fuera enviado. Más o menos en el año 64 Pablo le está también escribiendo esta carta porque él era muy joven, pero aún siendo joven Pablo le dice: tranquilo, nadie tenga en poco su juventud, sino que tú debes ser, mire, nadie tenga en poco tu juventud, pero mire lo que va a empezar a decir: no lo tenga en poco, pero tú tienes que ser ejemplo. No es que entonces ya como Timoteo era una persona joven, era una persona entonces tan jocosa que no inspiraba a Dios, no. Timoteo tenía que ser ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Palabra, cordura, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué bueno que podamos reflexionar de este texto, ¿no? Las características que debe tener Timoteo, que el Señor le está hablando a través del apóstol Pablo, ¿cierto? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Muy importante. Anéxele esto cuando usted hable el libro de Timoteo capítulo 3, que esto es contextual, donde hablaba de las condiciones de que va a servir a Dios. Anéxelas ahí porque están bien colocadas. Muy bien. Entonces es como la característica que nosotros tenemos que hacerlo delante de Dios. Uno mira ya en la segunda carta de Timoteo, Pablo ya manda una segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, donde se va a hablar acerca de la predicación que se iba a dar y que Timoteo iba a vivir y que ya estaba viviendo, de la apostasía. Yo creo que hoy son tiempos de apostasía. ¿Por qué? Porque mucha gente habla de Dios, pero no lo vive. Mucha gente va por la tierra supuestamente dando sal, pero sus testimonios son tan terribles que en vez de salar la tierra, de darle el sabor a la tierra, hay otro concepto de salar, ¿cierto? Aquí, llegó el bulto de sal, llegó el que daña las cosas. No es el concepto bíblico, pero ese concepto también lo están dando algunos, que como no tienen al Señor, como dice la palabra de Dios, por causa de ellos el nombre de Dios es blasfemado. En 2 Timoteo 3:5, describiendo los hombres de este siglo, vienen hablando desde el versículo 2. Déjenme leer desde el 2, que dice: porque habrán hombres amadores de sí mismos, que son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, o sea, no piadosos, sin afecto natural, ese amor que debe haber natural en el ser humano, implacables, nada los aplaca, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que vendrán, ahí es el texto pues que habla de la sal, con apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia, o sea,
dicen que tienen, hablarán de la sal, ellos dicen y están hablando un mensaje de sal, pero en sus hechos niegan la eficacia de ella. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, cuidadito con esas personas, evite a esas personas, porque esas personas no van a aportarte. Y lo que Timoteo podía haber tenido de parte de Dios, al ser influenciado por ellos, podría ser una mala influencia que quiere afectar la vida de Dios. Entonces Pablo dice, por favor, a esta gente evítala. Aquí mismo, cuando el Señor nos está hablando en este sermón del monte, yo quiero adelantarme un poquito en un texto que está en el versículo 32, cuando habla de la codicia, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por, a ver si lo tengo bien ubicado, perdóneme. Bueno, aquí está hablando una posición que nosotros tendríamos que tener y que la anoté, sí, es que nosotros tendríamos que ser sal aún en nuestro matrimonio, porque lastimosamente el testimonio que damos público es lo que va a ganar las almas. A veces uno no tiene ni que hablar. Recuerdo que el Señor me bendijo a mí y a mi familia con una casa en Zamora Santa Rita que Dios me bendijo a través de tener mi casita en aquel lugar. Recuerdo que una de las cosas difíciles que yo empecé a tener allá, la casa era muy buena, pero el ambiente, había gente difícil, y en la plancha de mi casa se sentaban los muchachos a fumar marihuana, y yo, Dios mío, mis hijos aquí, así no es, ¿qué hago yo? Y yo empecé a hacer con mis hijos culto, pero la gente empezó a mirar nuestra forma de vida, y los mismos muchachos un día llegan y me tocan la puerta y me dicen, amigo, sí, es que como hablan de bonito, y nosotros qué pena, los hemos visto ustedes, nuestro respeto, usted es un señor, podemos venir. Y en mi casa quedó una iglesia, o sea, pasaron un tiempo, yo salí de mi casa de aquel lugar, tenía que desplazarme a manejar un centro de habitación, entonces me fui más cerca del centro de habitación, y en aquel lugar quedó una iglesia. Y todo comenzó porque ellos vieron sal en la familia que estaba en aquel lugar. No solamente llegaron ellos, llegaron los vecinos, y el problema que yo tuve de adicción a las drogas ahí en la plancha de la casa se acabó. Uno de ellos es predicador del evangelio, hay otros que están siguiendo al Señor en el evangelio. Entonces note qué importante es que nosotros podamos dejarnos usar por Dios con el testimonio de nuestros hogares, tanto con nuestras esposas, esposos, como con los hijos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Predicar el evangelio, pero un evangelio no corrompido, un evangelio que no tenga corrupción. El evangelio tiene que ser de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Mire que cuando llegaron, el Señor Jesucristo le encontró, y lo he hablado en las mañanas, toda esta gente que vivía el judaísmo, ¿cierto? Pero el judaísmo no los cambió. Necesitaba una transformación en sus vidas. Ahí es cuando el Señor entonces empieza a tratar con la vida de ellos. Pero cuando llega el evangelio, por ejemplo, en casos como Galacia, había una comunidad de judaizantes, y cuando ellos vieron el evangelio dijeron, no, es que es bueno, no, si hay que creer en Jesús, pero hagamos una cosa, creamos en Jesús con las viejas mañas que nosotros traemos. No, si tú llegas al Señor, yo quiero decirte que todas esas mañas hay que dejarlas a un lado, salir de ellas, hay que cambiar de vida. Gálatas capítulo 1, del 6 al 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repetimos, si alguno predica diferente evangelio del que está en esta escritura, el que se ha recibido, él es maldito. Aquí el término de la Reina Valera 60 es anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía quiero agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es, está hablando el apóstol, según hombre. Qué especial estamos viendo esta hermosa palabra que nos está hablando de esta manera, ¿cierto? Entonces, estamos notando que nosotros, si queremos ser sal, si queremos no, al ver el llamado de Dios, que nos está llamando sal, porque dice, ustedes son la sal de la tierra, es el llamado que hoy nos está haciendo Dios a nosotros, es a ser sal. El llamado es a tener un sabor en la vida.
Hoy estamos con nuestra familia en nuestros hogares. Espero que seamos influencia positiva, que la gente quiera imitarnos a nosotros, que nuestros hijos, la gente que tenemos alrededor de nosotros, al mirarnos dice, uy, no, yo quiero vivir como vive mi mamá o mi papá o mi hermano, porque tu vida, hoy más que en medio de espacios tan reducidos, ¿cierto? 70 metros cuadrados para 6 personas, 50 metros cuadrados para 6 personas o 5, 4, donde está la salita, el comedor y la cocina y 3 piecitas ahí y sale uno de la piecita y todo el mundo se encuentra ahí y si estamos todos en la sala eso es una locura. Pero cuando estamos en el Señor, nosotros neutralizamos, permitimos que no, evitamos la corrupción que hay como la sal también al ser aplicada sobre la carne y alimentos evitan que sean corroídos. Se nota que anteriormente no había ni neveras, entonces ¿cómo preservaban la carne? La salaban, bastante sal a la carne. En el campo ¿cómo hacían? Salaban la carne. ¿Y cuánto les duraba? Lo que fuera necesario, porque la sal preserva. Tú y yo preservamos. Espero, porque mire como lo que leamos la palabra, tiene que ser una palabra pura. Si no, no hay nada. Ahora, segunda de Timoteo 4:2, cuando le está predicando nuevamente Pablo a Timoteo, le dice que era necesario que predicara la palabra, que instara a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyera, reprendiera, exhortara, eso sí, con paciencia y con doctrina. Oh, ese es el mensaje que nosotros necesitamos hoy en nuestras vidas. Ahora, si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Dice el pasaje bíblico, ¿cierto? Perderíamos esa eficacia que Dios tiene con nosotros. La Biblia nos habla de preocuparnos por mirar el concepto, los principios de Dios, la sana doctrina. Algunos piensan que la sana doctrina son solamente elementos externos. La sana doctrina es aplicar los principios de la palabra dentro de nosotros y que podamos vivir de acuerdo a los principios que la palabra del Señor nos está hablando, ¿cierto? Entonces, asistir a un local, porque ya nos hemos dado cuenta que la iglesia no es un local, que asistir a una comunidad cristiana no nos hace a nosotros cristianos, es lo que hay dentro de nosotros, somos las vasijas que tenemos este tesoro dentro de nosotros. Entonces, no podemos dar un evangelio insípido, no podemos ser cristianos inútiles, no podemos ser cristianos insípidos, no. La Biblia habla de personajes que me preocupan. Uno de ellos, Sansón. A mí no me gusta cuando en la iglesia al principio las maestras, vamos a hablar de la Biblia. Sansón no fue héroe. No, el héroe fue Dios. ¿Cómo poder rescatar a Sansón en medio de su locura? Y Sansón reconocerá a Dios después de todo ese trato de Dios. Ahí yo veo la gloria de Dios. Porque siempre es Dios el que nos rescata, ¿cierto? Uno cree que yo soy el más santo, yo busco a Dios, es que ustedes no saben cuánto oro y cuánto ayuno. Y ya. Es que el ayuno y la oración es como el jabón, ¿cierto? Es donde el Señor va lavando este envase que hay, Dios mío, que Dios tenga misericordia de nosotros. Uno. Otro, la iglesia de Éfeso. Porque el Señor le habla en Apocalipsis 2:5 acerca de ese candelero que iba perdiendo porque había perdido su identidad como iglesia de Cristo. Como lo dice también el borracho, ¿cierto? Me dieron duro pero no sentí. Proverbios capítulo 23:35 hace alusión a eso. Y es verdad, la gente a veces somos como tan difíciles para con Dios, ¿cierto? ¿Cuántos? A mí me han llamado algunos y les cuento que no se den cuenta ellos. Y me han llamado y me han dicho, pastor, ¿cuándo va a volver a abrir los cultos? Y yo, pero si nunca te vi en los cultos. Ahora sí quiero, ahora sí quiero. En la experiencia que tengo de vida, yo creo que cuando tengan el mundo en sus manos de nuevo, como lo que les hablaba esta mañana de la Biblia, ¿cierto? El loco ese pidiendo, deme una Biblia, pero nunca viene al culto.
Y para, no, cuando tenga la Biblia, ahora sí va a volver al culto. No, si su corazón no es un corazón donde Dios ha salado su vida, ¿en qué momento lo va a hacer Dios? Este es el mejor momento. No me vaya a decir usted que ahora que está en su casa no le queda ni tiempo de leer la Biblia, porque habrá gente que dirá eso. No, es que teletrabajo, que no hay que dormir, no me da tiempo para Dios. Ni siquiera en cuarentena tengo tiempo para Dios. Eso puede pasar. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Yo quiero decirle, no hay sustituto para el valor de esa sal. Que el valor de esa sal que somos nosotros está en Dios. Que hay en su vida, el agregado, el que Dios colocó en nuestras vidas. Sin la sal, el mundo se pierde. Génesis 6:9 nos habla del diluvio y también habla acerca de cómo Dios utiliza instrumentos en ese sentido. En Génesis 19 ya nos va a hablar del castigo de Sodoma y Gomorra, que fue con fuego y azufre. El mundo hoy, más que nunca, necesita ser salado, pero si nosotros como sal nos desvanecemos, ¿con qué salaremos el mundo? Qué importante es meditar sobre estas cosas de la palabra. Bueno, ya el tiempo nos fue. Saludo en este momento a Miguel Ángelo, saludo a Tatiana, a la Tata Uribe, a Elvira Pérez, a Gonzalo Tamayo. Gonzalo, usted bendiga, pastor. Elvira Pérez, Leito Manzano, mmm, Dora Álvarez, Luz Aida, Jessica Paola, Milena Álvarez, Elizabeth Montoya, Richard, buenas noches pastor, tarde, seguro, Dios lo bendiga, muy bien. Elizabeth Montoya, Dios te bendiga mi hermana también, Robinson, a mi padre, Dios te bendiga, papá hermano Manuel Ángel Castañeda, Gudelo, que le he subido algunos mensajes al WhatsApp de la iglesia, que los hermanos lo vean, mi hermana Marisol, Jenny Pérez, mi prima y hermana en Cristo Miriam Castañeda, hermana Lucía Edith Cortés, mi hermana, el Señor la levantó como a Lázaro, a San Orrego Zapata, al pastor y amigo nuestro, hace mucho tiempo no nos vemos, pero en el corazón quedan estas cosas, el pastor amado de Jesús, el Goe, Dios le bendiga hermano amado, a Henry Cataño, perdón, que también nos conocimos ya hace buen tiempo con Henry. Mis amados, ya el tiempo se nos fue. Dios les bendiga. Recuerden, mañana tenemos escuela dominical. Las hermanas a las 7 de la mañana. 8 de la mañana tenemos instituto bíblico. 9 de la mañana los niños, hay algo, yo no sé qué están haciendo estas maestras, pero mañana hay algo especial para nosotros, los niños de la iglesia. Inviten niños también mañana a las 9. Y a las 10 ya tenemos el servicio como tal, con tiempo de alabanza, que los músicos se conectan, nos dan la alabanza y tenemos un tiempo de palabra. Dios les bendiga, buenas noches.